Buenas noches a todos ustedes que están en su casa, la tranquilidad de su hogar, reunidos ahí en familia, disfrutando de la alabanza, de la presencia del Señor. Yo le invito a que deje de hacer, si es que usted está haciendo alguna otra actividad, y que disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios. Le pido que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a Dios que nos hable, que en esta noche tenga una palabra para nosotros. Cierre sus ojos juntamente conmigo y vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, Señor, por este tiempo que hemos dedicado a escuchar tu palabra, a deleitarnos, a traer un sacrificio de alabanza a tu casa, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad ahora en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos hables directamente ahí al corazón, al interior, a nuestra alma, Señor. Que tu Espíritu Santo haga esa obra que nadie puede hacer, que solamente está reservada para Él, y nos hable, Señor. Nos confronte, nos anime, nos levante, nos motive, nos dé una visión nueva y fresca, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Bien, fíjese que hace unos días estaba viendo juntamente con mi esposa una película. Se trataba de la Segunda Guerra Mundial. Y esta película era sobre la ocupación nazi en Polonia. Por lo general, este tipo de películas o de la época de la Segunda Guerra o de las guerras mundiales que ha habido en el mundo, ahí narran atrocidades que vivieron especialmente los judíos y algunos otros pueblos de Europa que estuvieron involucrados en estas guerras. Esta película narraba de algunos hechos que sucedieron en la población de Polonia, y especialmente narra los sufrimientos que vivieron los polacos. Obviamente, principalmente los judíos, pero junto con los judíos, pues algunos otros también participaron, vivieron, les tocó sufrir estas cosas. En medio de toda esta narración, los protagonistas están hablando, y cuando ya va muy transcurrida la película y todos los sufrimientos que están viviendo, la protagonista hace una pregunta que a mí me impactó. Y no es que no la haya escuchado en otras ocasiones, simplemente que pues cuando Dios quiere llamar nuestra atención, siempre de alguna manera hay una palabra, una frase en algún momento que impacta nuestra vida. Y hace una pregunta esta mujer a su compañero. Están en el campo, están huyendo, están escondidos, están en medio de mucho sufrimiento. Y le pregunta ella, le dice: ¿y dónde está Dios? Y hace un énfasis y está llorando y le dice: ¿por qué Dios permite todo este sufrimiento? Y lo que más me fue cuando dice: ¿acaso no nos ama? Y ellos eran judíos, los que estaban sufriendo esto. Y la mujer que hace esta exclamación o esta pregunta era una judía. Y dice: ¿acaso no nos ama? Y el asunto es: ¿y dónde estaba? ¿Y dónde está Dios? Es la pregunta. Cuando yo estaba viendo eso, yo comparaba esa situación que ellos vivían como un símil de la situación en la que estamos nosotros. Porque hoy mismo muchas personas, cristianos y no cristianos,
también se preguntan, ¿y dónde está Dios en medio de toda esta pandemia? Y muchos tal vez se han cuestionado, ¿acaso no nos ama? Dios me hablaba en medio de todo esto. Y cuando yo estuve estudiando acerca de las pestes, la mayor referencia de las pestes y cómo la enfrentaron los cristianos está narrada en el Antiguo Testamento. Y yo quiero compartir con ustedes algunas cosas que el Señor me mostró y que al estarlo narrando o al estarlo yo leyendo en el Antiguo Testamento, encontré respuestas a muchas de estas preguntas, preguntas que tal vez nosotros nos hacemos o mucha gente se ha hecho, preguntas que nos pueden dar luz del por qué está pasando esto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las pestes de Egipto, los cristianos estaban ahí, o bueno, no eran cristianos en ese tiempo. El pueblo de Dios, los judíos, estaban ahí en medio. Y ellos veían, o tal vez ellos también sufrieron todas las pestes, las plagas que hubo en ese tiempo. Y a nosotros, por ejemplo, nos está tocando vivir, ahora sí a los cristianos, nos está tocando vivir en esta época en la que estamos viendo estas pestes o esta pandemia. Cuando yo leo en Hebreos 12:4, dice así: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Hay aquí en esta escritura algunas cosas que resaltan y que este pueblo hebreo estaba pasando por una serie de circunstancias difíciles y Pablo les dice que en la lucha que ellos estaban teniendo contra el pecado, dice, todavía no han tenido que derramar su sangre. Es decir, aunque estaban en medio de una lucha contra el pecado, pues esta lucha no era tan dramática como para derramar sangre. Y dice, Pablo le dice, y ustedes han olvidado por completo, fíjese, han olvidado por completo las palabras de aliento que Dios les dirige. Y tal vez usted cuando lee esta palabra no puede encontrar como que los están alentando, como que nos están alentando. Cuando dice así, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Todas las disciplinas pues no son alentadoras. Dice, ni te desanimes cuando te reprenda. La reprensión muchas veces nos desanima. Y aquí Pablo está diciendo, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Estas palabras que Pablo toma para animar a un pueblo que está sufriendo, pero que su sufrimiento no es tal como para llegar a derramar sangre, dice. Y muchas veces, o nosotros los que estamos ahorita sufriendo esta situación de pandemia, este encierro, esta cuarentena, o esta falta de trabajo, o esta falta de provisiones, o esta falta de algún problema económico. El pastor Toño estaba hablando de personas que están sufriendo por enfermedad, porque ya están contagiadas. Nosotros hemos estado orando por un hermano que está también contagiado en la Ciudad de México, y que yo hablaba con su pastor y me decía que han muerto 8 familiares de él. Y en medio de toda esta circunstancia, la palabra de Dios o el Señor nos anima
nos anima, aunque la referencia bíblica no parece tener una palabra de ánimo, y sin embargo es una palabra de ánimo. No menosprecies, hijo mío. Esto está en Proverbios 3:11, de ahí lo toma el apóstol Pablo, y le dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El Señor se compara cuando envía alguna corrección a sus hijos. Él se pone en esta escritura que acabo de leer como el ejemplo de un padre que disciplina a sus hijos. Un padre disciplina a su hijo porque lo ama. Ese es el propósito fundamental que está atrás de la reprensión, de la corrección o incluso de la disciplina. Y el propósito es porque lo ama. Porque un padre ama a su hijo, es que se preocupa y trae esta disciplina, esta corrección. Yo no estoy diciendo ni afirmo que Dios nos está disciplinando. Yo no estoy diciendo que Dios en medio de esta situación está mandando un castigo, no. Lo que sí puedo entender, y yo quisiera que cada uno reflexionara en su propia vida, lo que estamos viviendo, y nosotros pudiéramos pensar que como los hebreos estaban pasando por una situación complicada y estaban sufriendo, nosotros hoy mismo estamos sufriendo, y el apóstol Pablo dice: no estás sufriendo como al grado de derramar sangre. Y recuerda que Dios tiene propósitos en medio de las circunstancias que parecen difíciles, porque nos ama. Y yo quise tomar esto de que Dios nos ama, y yo quise tomar y pensar cuál es el propósito y cuál es la voluntad de Dios en medio de esta situación en que el mundo está sumergido, y que de una u otra manera los cristianos estamos viviendo y estamos sufriendo, igual que en el pueblo judío, hebreo, en Egipto. Nosotros estamos siendo parte de esto. Muchos cristianos estamos en casa. Muchos cristianos ya están teniendo problemas de salud. Hemos visto y conocemos alguno que otro caso de hermanos que han perdido la vida a causa de este virus. Y yo preguntaba al Señor, ¿cuál es su voluntad en medio de todo esto? Porque muchas veces he orado y le digo: Señor, ten misericordia, y me he humillado. Y le he pedido a Dios que termine esta pandemia, que Él mande una vacuna, que Él de una manera poderosa. Y en medio de todo ese clamor que yo le hacía al Señor, al final le decía: pero no se haga como yo quiero, sino haz tu voluntad en este asunto. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres enseñarle al mundo, a las naciones, a los gobernantes, a los hombres poderosos? Pero especialmente yo le preguntaba: ¿qué quieres enseñarle a los cristianos? ¿Qué quieres enseñarnos a nosotros? He pensado seriamente también si todo esto que está sucediendo es a causa de tanto pecado, que a causa del pecado, de tanto pecado que ha subido hasta el trono de Dios, que ha desatado la ira de Dios. Muchas veces yo he pensado en si los pecados que hoy en este tiempo se cometen han rebasado a los que se cometían en Sodoma, y que quizá los pecados que hoy se cometen pudieran espantar a esa gente de esa época, de esa ciudad, y que fueron destruidos a causa de su pecado. En la búsqueda de estas respuestas, fui al Salmo 85, versículo 4, y yo oraba, y yo leía y oraba, y le decía: restáuranos una vez más, aunque fuera esa la causa. Yo le decía: restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros, si es que acaso estuviera enojado.
Versículo 5 dice, ¿vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? Porque mire, yo preguntaba y yo veía, han pasado ya más de un mes, ya vamos tal vez a 2 meses. Y le decía, ¿no volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Versículo 7, muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. El salmista entiende, en esa escritura, el salmista entiende que Dios está enojado con su pueblo. Y el salmista le hace una serie de preguntas en relación a esta situación, pero en el verso 7, al final, siempre apela al amor inagotable de Dios y clama por la salvación del pueblo. Mis hermanos, en esta situación, el pueblo de Dios necesita ser movido a arrepentirse. Arrepentirse para poder regresar para que Dios le regrese su alegría. Es necesario el arrepentimiento para poder tomar otra manera la relación que cada persona tiene con Dios. Arrepentirse para restaurar esta relación con Dios. Y Dios es el que está guiando. Siempre, en medio de un problema, Dios siempre está guiando. Porque siempre al final lo que prevalece es el amor inagotable de Dios. En todos estos casos, Dios siempre quiere que cada persona revise su estilo de vida, la manera en que cada uno de nosotros estamos viviendo. Tal vez nuestro estilo de vida necesita un cambio. Tal vez porque nuestro estilo de vida no es conforme a la voluntad de Dios, ni se ha pegado a vivir conforme a sus mandamientos. Cuando yo veo y leo los mandamientos de Dios, yo quisiera leer algo rápido acerca de los mandamientos de Dios en Deuteronomio 6:1. Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. Y yo quiero detenerme aquí. Los mandamientos son 10, pero el propósito de todos los mandamientos es que los pongas por obra, no que los conozcas, no que estén en tu entendimiento, sino que los vivas. Aquí hay si nos brincamos hasta el versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. El versículo 4, regresemos, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principio de los mandamientos. Es el primero. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Aquí hay unas palabras claves. Los mandamientos son mandatos, son obligatorios para el pueblo cristiano en estos días. Dice, son dados para que los pongan por obra, no solo para que se conozcan. Versículo 5 dice, amar al Jehová tu Dios es un mandamiento, amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego sigue diciendo que son para enseñarlas a nuestros hijos. Cuando nosotros vemos el amor de Dios, nos damos cuenta que el amor de Dios es continuo. Y no es un amor intermitente. El amor de Dios es continuo y Dios quiere que nosotros amemos a Dios de la misma manera, de una manera continua, no de una manera intermitente. Y la pregunta es, hablando del pueblo de Dios, ¿Dios pudiera encontrar un pueblo que le ama de esta manera, de manera continua?
o un pueblo que ama a Dios de domingo a domingo. O sea, un domingo y otro domingo. Esa es una manera de amar a Dios intermitente. Pero Dios quiere que lo amemos de domingo a domingo. Es decir, domingo, lunes, martes y cada día de la semana hasta llegar otra vez al domingo, de una manera continua. La Biblia narra una etapa en la vida del pueblo de Dios que el pueblo se alejó de Dios. Y cuando Dios le llama, el pueblo le reclama. Y le reclama de una manera airada. Y le reclama con una falta de respeto. En esta época, el pueblo judío vivió una época en que escaseaba la autoridad en la nación. Fue una época en que los sacerdotes se habían corrompido y aceptaban que el pueblo hiciera cosas que Dios había prohibido que se hicieran. En esta época Dios envía un profeta. En el Antiguo Testamento siempre envía profetas para confrontar al pueblo. Y estoy hablando de la época de Malaquías. El pueblo se había alejado de Dios. Yo quiero que usted abra su Biblia en Malaquías 1, versículo 1. Esta profecía dice, es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. El libro de Malaquías dice que es la palabra de Dios dirigida a Israel por medio de un hombre. Antes de comenzar a leer o que continuar los siguientes versículos, yo quisiera dar una breve explicación acerca de la situación que prevalecía en ese tiempo. Había una situación entre el pueblo judío y esta situación es la que deriva que venga la profecía de Malaquías o el confrontamiento de Dios a los judíos por medio de Malaquías. En ese tiempo, los judíos habían retornado del cautiverio y habían regresado con elevadas esperanzas. Ellos estaban interpretando las hermosas promesas de Ezequiel y Zacarías como el cumplimiento inmediato. Muchos de los devotos creían que la era mesiánica estaba por llegar. Esperaban la pronta recuperación de la nación después de haber perdido la gloria del reino de David. Creían que la tierra se tornaría milagrosamente fértil y que las ciudades serían populosas. Además creían que pronto se levantaría el rey ideal y creían que todas las naciones acudirían a Jerusalén a servir al Señor. Fíjese, todo esto estaban ellos creyendo. Sin embargo, a medida que pasaban los años comenzó el desaliento. La prosperidad y las bendiciones que ellos esperaban no se cumplían, no se materializaban. La vida era difícil, las cosechas eran pobres, los parásitos arruinaban las plantas y las frutas eran de mala calidad. A medida que estas condiciones persistían año tras año y los brillantes sueños de tiempos anteriores no se realizaban, el espíritu de honda depresión se apoderó de la comunidad y empezaron a sentirse pues en una depresión y en un desánimo contra Dios. Pero fíjense, algo que todavía estaba peor, los sacerdotes se tornaban descuidados en el cumplimiento de sus deberes y no se ocupaban de sus obligaciones de instrucción religiosa. El pueblo empezó a quejarse de que Dios ya no los amaba ni se preocupaba de ellos. Y aún aquellos que permanecían fieles a la ley comenzaron a hacer la pregunta, ¿por qué? Muchos retenían sus diezmos y ofrendas. La injusticia social era común. Se practicaban libremente los matrimonios mixtos
Y cuando digo mixtos se refiere con los paganos, o sea, los judíos con los paganos. El divorcio estaba a la orden del día. Al olvidar el pueblo el pacto con Dios, todos estaban dispuestos a cuestionar la autoridad de Dios. Y este es el trasfondo que se vivía en esa época. Y tal vez cuando nosotros pudiéramos hacer una comparación de nuestros tiempos con esos tiempos, hubiera mucha similitud. Hoy en día el pecado abunda en nuestros días. Pecados, ahí dice que el divorcio estaba a la orden del día. Hoy sigue siendo una causa de dolor. Los matrimonios, ahí dice que era malo en ese tiempo los matrimonios mixtos. Hoy no solamente son mixtos entre una nación y otra, sino que son mixtos en el sentido, o son atípicos en el sentido de que hombre con hombre y mujer con mujer. El pueblo desanimado, muchos cuestionaban a Dios y muchos se preguntaban ¿dónde está Dios? Hoy en día muchos dicen no existe Dios. Malaquías trae un mensaje al pueblo de Israel. Versículo 2 dice, fíjese la frase que dice ahí, yo los he amado, dice el Señor. En medio de todo ese cuestionamiento y todo ese reclamo a Dios, de dónde está y por qué nos sucede y por qué nos pasa todo esto, no se cumplen las promesas que estaban dichas en la Biblia. Y Dios les dice, yo los he amado. Y sin embargo el pueblo percibía que Dios los había abandonado. Y sigue diciendo, dice, ¿y cómo nos has amado? Replican ustedes. Dios es el que dice, ustedes dicen, ¿y cómo nos has amado? Porque muchos cuestionaban. ¿En qué nos amaste? Dice otra versión. Ellos no veían las evidencias del amor de Dios. Estaban afligidos por la pobreza. Estaban afligidos por el sufrimiento. Era un pueblo descorazonado, era un pueblo desilusionado. Sus pensamientos estaban nublados por la duda. Y todo lo que el profeta les decía era puesto en duda. Y mis hermanos, hoy en día hay esta situación. Muchos se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué estamos sufriendo esta situación? Nos vamos a brincar hasta el versículo 6. El Señor les dice, el hijo honra a su padre y el siervo honra a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Dios empieza a confrontar y a cuestionar a sus hijos. Dios está hablando de una situación, de un respeto que es normal. El hijo honra a su padre. Esto es natural. Los hijos honran a sus padres. Y dice, el siervo honra a su señor. Esto también es natural. Todos los siervos honran a sus señores. Y el Señor dice, si soy padre, porque muchos en ese tiempo se referían a Dios como el Dios Padre. Le dice, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que me debe? Y es una pregunta que el Señor le hace, pero especialmente le hace a los sacerdotes. ¿Dónde están ustedes que desprecian mi nombre? Dios achaca una falta de respeto a los sacerdotes, quienes han abandonado su responsabilidad de enseñar al pueblo a respetar al Señor. Dios cuestiona a los sacerdotes. Dios hace una pregunta, un reclamo que debe confrontar
Hoy en día a los pastores, mis hermanos, ¿dónde está el respeto que se me debe? Pareciera como que si hoy en nuestros días o en ese tiempo los sacerdotes no respetaban al Señor. Y hoy en nuestros días, eso también sucede en nuestros días. Hay muchos pastores que no enseñan la sana doctrina. Se han desviado. Y en ese desvío han llevado al pueblo, lo han jalado. Nosotros hemos visto videos, enseñanzas de excesos de pastores que hacen cada cosa, mis hermanos, que están completamente desviados de la palabra de Dios. Y eso no es de uno solo, es de muchos. Y esos pastores solamente se preocupan por ellos mismos, por obtener ganancias, provechos personales. Se preocupan por tener una vida cómoda. Y muchos de ellos se han alejado de honrar al Padre, honrarlo como hijo. Se han olvidado de enseñar acerca de cómo es lo que enseña la palabra. Cuando yo hablaba de los mandamientos son para vivirlos así tal cual como dice, no para interpretarlos a mi manera. Y hoy hay una serie de interpretaciones. Y sigue diciendo, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y aquí el pueblo es un cuestionamiento que le hace a Dios. ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Y el pueblo le pide una explicación a Dios, le dice, ¿en qué te hemos despreciado, Dios? Dinos, enséñanos. Y Dios va a establecer claramente, les va a explicar claramente en qué lo han despreciado. Versículo 7 dice, pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Dios les reclama que es un deshonor el que están teniendo hacia Dios al traerle alimento adulterado, alimento mancillado. Y todavía les dice, y todavía se preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? El Señor les explica en dónde está la falta. Dice, ahora bien, te lo voy a explicar. Dice, pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Yo busqué en otra Biblia, en otra versión, en la Biblia de las Américas, y dice así. Dice, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? O sea, les está explicando en qué han mancillado al Señor. Le dice, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis al cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Mire, le quiero explicar un poco. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era quien ofrecía los sacrificios. Cada persona llevaba un sacrificio, lo llevaba el Señor, pero era el sacerdote el que ofrecía el sacrificio. Pero estos sacrificios o estos animales tenían que llenar ciertos requisitos para ser sacrificados. Y
Y mire, uno de las cosas que era inadmisible deberían de ser sin defecto. Los animales que llevaban no tenían que tener ningún defecto. No tenían que ser ciegos. No tenían que ser cojos. No tenían que ser enfermos. Deberían de ser sin defecto. Pero aquí dice que el pueblo le estaba llevando esta clase de sacrificios, de animales para el sacrificio. ¿Y por qué llevaban al ciego, al cojo, al enfermo? Porque no tenían el mismo valor que uno sano. El sano lo dejaban para sí, para ellos. Y el que no querían, el que tenía un cojo, el que tenía un defecto, se lo llevaban a Dios. Pero mire, aquí los dos se estaban cometiendo. El que ofrecía el sacrificio y llevaba este tipo de animal, ¿por qué se atrevía a hacerlo? Pero esa era una falta grave. Y la otra era que los sacerdotes los estaban recibiendo como fuera. Mis hermanos, aquí había una gran responsabilidad del sacerdote de estar recibiendo animales defectuosos, cuando ellos conocían la palabra de Dios y no deberían de prestarse a presentar una ofrenda que no agradaba a Dios, una ofrenda que ofendía incluso a Dios. Y aquí el Señor les está diciendo, ustedes están haciendo eso. En ese tiempo eso se hacía. Le presentaban animales para sacrificar cuando eran inmundos delante de Dios. No los recibía, incluso ofendían a Dios. Y Dios les dice, ¿por qué no les llevan esos animales al gobernante? Obviamente, aquí estaban participando el sacerdote y el pueblo. Pero delante de Dios, porque Dios pues no estaba allí en ese momento físicamente para decir, hey, no puedes traer eso aquí delante de mí. Pero el gobernador sí, porque el gobernador sí estaba ahí físicamente. Dice, llévaselo a ver si le agrada. Obviamente que no le iba a agradar al gobernante, iba a tener consecuencias. Pero el pueblo y los sacerdotes estaban participando en algo que no era agradable al Señor. Y tal vez usted me pregunta, ¿y por qué todo ese rollo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mis hermanos, tiene mucho que ver. Yo te pregunto, ¿cuál es la ofrenda que tú le presentas a Dios cuando vas a la iglesia? Porque ahora ya no vamos con el sacerdote a llevarle el cordero, o a llevarle las palomas o los tórtolos o el animal que correspondía al sacrificio. No, ahora nosotros somos quienes nos convertimos en una ofrenda para el Señor. Pero el asunto es, ¿cómo es la ofrenda que tú le presentas a Dios? No ahorita, cuando ibas a la iglesia. ¿Presentabas al Señor una ofrenda de alabanza que agradara a Dios? Ahora tú eres el responsable de ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de exaltación. Y presentarle, mira, esto es similar a lo que sucedía en ese tiempo. Nuestros sacrificios deben de ser sacrificios que agraden a Dios. Porque si tu sacrificio no está agradando a Dios, es similar a que Dios te reclama. Yo estoy hablando de un sacrificio de alabanza. Muchos han menospreciado la alabanza. Hay un horario en todas las iglesias, hay un horario. Y todas las iglesias inician con alabanza. Y muchos han despreciado esta alabanza y llegan a la mitad de la alabanza.
Muchos creen que no es importante alabar al Señor. Muchos creen que no es importante adorar al Señor. Muchos creen que solamente lo importante es escuchar la palabra de Dios. Muchos han diluido la importancia de llegar a tiempo para ofrecer un sacrificio de alabanza al Señor. Un sacrificio que sea grato. Porque cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor limpia nuestra alma de pecado. Limpia nuestra vida de cosas malas. Y muchos le ofrecen sacrificios impuros. Esto es similar a llevarle un animal tuerto, un animal ciego, un animal enfermo, ir delante de Dios, porque no hay un compromiso en nosotros de presentarnos delante de Dios como un sacrificio. Muchos llegan tarde a la iglesia y se la pasan revisando su celular. Se la pasan pensando en otras cosas. No participan, no se meten a la presencia del Señor. Cuando es el tiempo de adorar al Señor, cuando es el tiempo de alabarlo. Hay una falta de compromiso en el pueblo de Dios para presentarse a sí mismo como un sacrificio agradable a Dios. Cuando debemos de presentarnos de una manera que agrade a Dios, nos presentamos de una manera que ofende a Dios. Porque le estamos ofreciendo lo que nos sobra de tal vez de nuestro tiempo. Incluso hoy mismo en nuestra propia casa, en su casa, usted que está ahí, muchos de ustedes están haciendo 1000 cosas, pero su atención no está centrada en estar en la presencia de Dios. Muchos no saben incluso tal vez que hoy mismo el sacrificio que se presenta a Dios es su propia vida, su tiempo. Cuando tú no le das a Dios lo mejor de ti, lo mejor de ti. Yo empecé hablando en Deuteronomio cuando dice: amarás al Señor con todas tus fuerzas. Amarás al Señor con todo tu corazón. Amarás al Señor con todo lo que tú eres. Esto quiere decir que le vamos a ofrecer a Dios lo mejor de nosotros. No cosas tuertas, ni enfermas, ni ciegas, ni lo que nos sobra. No podemos los pastores aceptar eso. No podemos participar como participaban aquí en recibir ese tipo de personas, ese tipo de sacrificio delante de Dios. Debemos de hablar en todo tiempo de que tenemos que ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi esfuerzo, lo mejor de mi familia. Equivale a ofrecer, cuando nosotros le ofrecemos lo mejor de nosotros, de todo lo que tenemos, de nuestros recursos, es ofrecer un sacrificio sin defecto. A Dios no le vamos a dar lo que nos sobra. En Romanos 12 dice, 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo. Mira, aquí lo que el apóstol le dice: hermanos, por las misericordias de Dios, preséntate como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio que le agrade a Dios? Cuando llegas tarde, cuando no te importa, cuando has menospreciado y has diluido el llegar y incluso ni siquiera meterte a la presencia de Dios.
Cuando algunas veces, mis hermanos, hay cosas para nosotros más importantes que ir a la iglesia. Cuando algunas veces, si nos queda tiempo, vamos. El versículo 9 sigue una confrontación muy tremenda, mis hermanos. Dice, ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se va a ganar su favor? Malaquías le dice, el Señor está enojado, el Señor está molesto. Y le dice, ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. Y el asunto que les dice es, ¿ustedes creen que con esa clase de ofrendas se van a ganar su favor? Malaquías le dice, ¿ustedes creen que llevándole animales con defecto, animales que en la ley dice que para presentar un sacrificio de alabanza, un sacrificio en perdón de los pecados, un sacrificio agradable a Dios, es motivante para Dios recibir animales con defectos? Cuando claramente dice en el Antiguo Testamento que tenían que ser sin defecto. Y les pregunta, ¿ustedes creen que con esa clase de ofrendas se van a ganar su favor? Y es una pregunta que yo me tomaba a mí mismo y que yo quiero que usted tome para sí. Muchos se han cuestionado, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? Y la pregunta es, ¿y qué con tu sacrificio? ¿Qué con lo que tú le presentas a Dios? ¿Y qué con lo que usted le das al Señor? Con esa clase de actitudes, ¿crees que vas a ganar el favor de Dios? Trata de apaciguar al Señor. Y todavía no es tan fuerte eso. Y Dios me impactó cuando yo leí el siguiente versículo, versículo 10. Una palabra fuerte, mis hermanos, y fuerte para nuestros días. Y yo me cuestionaba, y yo me preguntaba. Dice el Señor Todopoderoso, versículo 10, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Esta es una palabra muy fuerte. Fíjese, la gloria de Dios está en el templo. Fíjese, Dios se agradaba de los sacrificios que el pueblo llevaba al templo. Dios se agradaba de los sacrificios que el sacerdote ofrecía por el pueblo para Dios. Y sin embargo aquí dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no se encendieran en vano el fuego de mi altar? Dice, no estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. ¿Hasta dónde llegó el descontento de Dios, que deseó que se cerrara el templo? Y yo me preguntaba, ¿qué tuvo que pasar para que las iglesias se cerraran? ¿Por qué?
¿Usted cree que esto es una casualidad? Yo no sé. Yo no vengo con una afirmación y decir, sí, Dios cerró las iglesias porque estábamos haciendo cosas malas. No, yo no digo eso. Pero yo me pregunto, ¿qué tuvo que pasar para que todas las iglesias cerraran? ¿Qué está pasando? ¿Qué Dios trata de enseñarnos al pueblo de Dios acerca de por qué todos en casa? Yo me preguntaba si acaso no es por la ligereza de tantos cristianos, que hemos tomado con una ligereza nuestra relación con Dios, que hemos menospreciado el presentarnos delante de Dios y ofrecer sacrificios de alabanza, buscando la santidad, buscando agradar a Dios, buscando que nuestra alabanza sea agradable, como dice la Escritura, que sea como un olor fragante al Señor. Y nosotros pues llegamos tarde y a veces no nos importa y llegamos y hacemos otras cosas y estamos en la hora de la enseñanza y estamos haciendo otras cosas, nuestro pensamiento está en otra cosa. Muchas veces no vamos a la iglesia, muchas veces nos hace falta compromiso. El pueblo de Dios ha perdido el compromiso. El pueblo de Dios ha menospreciado el presentarse delante de Dios, y a tal grado que yo creo, esto no puede ser una casualidad que las iglesias estén cerradas. Hace unos días el pastor Toño decía, la vida después de esto no va a ser igual. Y yo podía pensar en mi vida y yo decía, no, desde ahorita mi vida no es igual. Yo quiero entender el compromiso que Dios nos está clamando a su pueblo. Hey, un pueblo que me alabe, un pueblo que me busque, un pueblo que yo sea su prioridad, un pueblo que regrese a lo anterior, al inicio, a los mandamientos. Y el primero, amarás al Señor con todo tu corazón. A mí me confrontó mucho cuando leí esto. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? Mire, ¿cómo es encender en vano el fuego del altar del Señor? Porque no hay un sacrificio que lo agrade. Porque no hay ese sacrificio del pueblo de Dios. Que no hay ese compromiso. Y lo grave es que no hay ese compromiso ni en el pueblo ni en los sacerdotes, porque los sacerdotes dice que aceptaban todo tipo de animales llenos de defectos. Y mire, no había quien llevara un animal sin defecto, todos eran defectuosos, y todos esos animales para el sacrificio no cumplían con los requisitos que Dios demandaba, y los sacerdotes lo estaban aceptando. Hay una gran responsabilidad para que eso sucediera en el tiempo de Malaquías, y Malaquías se levanta y confronta al pueblo. Yo no soy un profeta, ni soy Malaquías, ni nada. Yo solamente leo la palabra de Dios y me confronta igual que a usted que me está escuchando. Yo quisiera que el domingo se abrieran las iglesias, pero no es mi voluntad, es la voluntad de Dios la que está en medio de esto. Yo sé que esto va a pasar, pero ¿qué va a pasar con nosotros después? ¿Cuál es mi responsabilidad como pastor? ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano?
Tal vez yo me preguntaba, y yo quiero hablar acerca de mí, yo me preguntaba, tal vez Dios permitió que esto sucediera para que cada uno de nosotros miráramos dónde está nuestra responsabilidad, nuestro cristianismo. Hoy yo me doy cuenta, porque he hablado con muchos hermanos y ellos me platican, oh, pastor, nos estamos reuniendo en la casa y como nunca tenemos reuniones familiares donde oramos como familia, leemos la palabra de Dios como familia, nos estamos dando cuenta y nos estamos metiendo a la presencia de Dios. Y yo digo, era necesario que esto sucediera, que cerraran las iglesias para que la gente regresara a sus casas e hiciera lo que desde el principio debió de haberse hecho, porque dice, las repetirás. Esto que yo te enseño, estos mandamientos, los pondrás por obra en tu vida. Y los enseñarás a tus hijos en tu casa, en tu sala. Hoy puedo ver una gran cantidad de pastores preocupados por sus ovejas, transmitiendo enseñanzas, transmitiendo mensajes, usando los medios electrónicos, transmitiendo su reunión con la iglesia vacía. Hoy puedo ver que muchos pastores se preocupan día con día de estar enseñando, de estar hablándoles por teléfono, de ver cómo están, si les hace falta. Veo iglesias que se han dedicado a reunir víveres para los hermanos necesitados, porque hoy hay muchos hermanos necesitados. El asunto económico está pegando también fuerte, y hay hermanos que no tienen trabajo y no tienen para comer, y ahí está el pueblo de Dios haciendo esa labor que se hacía en el Antiguo Testamento, que se hacía en la iglesia primitiva. ¿Será necesario que esto sucediera, mis hermanos? Pero también veo a pastores que esto no les interesa mucho, que están escondidos en casa, que no se preocupan por ir a sus ovejas. Sinceramente creo que, como decía el pastor Toño, la vida no va a ser igual después de esto. Hoy yo platicaba con unos hermanos y yo les decía, hay una gran necesidad, porque así como hay hermanos que se reúnen en familia y enseñan la palabra de Dios, también hay hermanos que están desesperados, que no saben qué hacer, que no encuentran a Dios y se preguntan, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué permitió esto? Igual que en el tiempo de Malaquías, cuando Dios les dice, yo te he amado. Y muchos dicen, ¿en qué me has amado? Ve mi situación, estoy solo, estoy sin trabajo, estoy en mi casa, no puedo salir. Esta es una palabra, mis hermanos, que nos debe de hacer reflexionar. Estas palabras me han confrontado mucho a mí. Versículo 9 dice, ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. Yo tengo una relación con Dios. Yo tengo una situación muy particular con Dios. Y yo tomaba esta escritura para mí. Y yo decía, ¿cómo voy a apaciguar a Dios? Apaciguar es, ¿cómo voy a calmar? ¿Cómo voy a hacer que Dios no esté enojado ni molesto conmigo? Sino como leíamos en el Salmo,
Déjame encontrarlo. Salmo 85. Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro. Pon fin a tu disgusto con nosotros. Vas a estar enojado con nosotros para siempre. Vas a seguir eternamente airado. No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti. ¿Cómo hacerle para apaciguar, para regresar a esa relación en donde tengamos nueva vida y para que tu pueblo se alegre en ti? Donde todos podamos entender que nosotros somos ese sacrificio y que no podemos llevar un sacrificio que no le agrade a Dios. No podemos estar haciendo lo que hacía ese pueblo en esa época, llevándole sacrificios que lejos de agradarle a Dios, lo ofendían. Las iglesias estaban llenas de personas que le llevaban sacrificios que no eran agradables a Dios. Y tal vez hoy mismo, ahí en tu casa, mientras que los predicadores, si tú estás escuchando la alabanza y todo, tú estás en otras cosas, tú estás metido en tu internet, tú estás metido en tu computadora, en tu teléfono, y no estás con toda tu intención, con toda tu capacidad, con toda tu mente, con todo tu corazón en la presencia del Señor. Mis hermanos, debemos de reflexionar en esto. Yo quisiera que cerrara sus ojos. Yo quisiera que usted reflexionara. Cuando yo estaba leyendo esto y Dios me mostraba esto, no es una palabra de la cual uno se pueda agradar tal vez. Pero dice el apóstol Pablo, él hace una referencia a Proverbios 3, no menosprecies, hijo, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y Dios quiere, mis hermanos, que nosotros regresemos a Él. Dios quiere que entendamos que el sacrificio eres tú, que el sacrificio es tu vida, que la ofrenda de sacrificio que tú le presentes eres tú, es tu actitud, es tu alabanza, es tu adoración, es tu corazón, es tu corazón. ¿Por qué no oras? Y le dice, Señor, aquí estoy, Jesús. Señor, tal vez he menospreciado muchas cosas de mi relación contigo. Tal vez yo me he equivocado y me he desviado en mis conceptos. Tal vez yo he tomado a la ligera lo que es que yo soy el sacrificio. Que yo he tomado ese lugar de ese animal, y mis actitudes y mis hechos y lo que yo te he presentado muchas veces no es de la calidad ni como tu palabra dice que tengo que presentarme delante de ti. Señor, tú me conoces y tú sabes cuál es mi relación contigo. Señor, tú conoces lo que está sucediendo en las iglesias. Muéstrame hasta dónde esto que está pasando de que las iglesias cerraran no es algo tan ligero, no es algo que debemos de tomar a la ligera, porque todo lo que sucede tiene propósitos, Señor. Tiene propósitos y es tu voluntad, Señor. Es tu voluntad, Señor Jesús. Muéstranos.
Muéstranos de manera personal a cada padre que está en casa. Muéstrale a cada persona que ha tomado a la ligera el ir a la iglesia. Y ahora que nos hace falta, y ahora que anhelamos regresar a la iglesia, y ahora que decimos, ¿por qué no podemos reunirnos? Los pastores, tal vez muchos pastores hemos tomado a la ligera muchas cosas. No importa que lleguen tarde, no importa que vengan como sea, no importa que traigan el celular, no importa que no lo apaguen, no importa y no importa. Y nos hemos involucrado en una situación que no agrada a Dios. ¿Cuántos pastores se han desviado de la palabra, de la sana doctrina? Señor, que con temor nosotros los pastores tomemos tu palabra, la seriedad de tu palabra, la seriedad de la enseñanza. Que los músicos tomen con responsabilidad la responsabilidad de guiar a tu pueblo hasta tu presencia, Señor. Y nosotros, el pueblo, que con responsabilidad tomemos la responsabilidad de estar en tu presencia y ofrecernos como un sacrificio vivo de alabanza, de adoración, de exaltación, de darte la honra y la gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres fiel en mí, Señor, y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú, y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Paciente hasta la muerte eres tú, y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti.
quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi fiel Señor. Háblanos, Señor. Nos has hablado esta noche. Síguenos hablando, Señor. No nos dejes sin tu palabra. No nos dejes sin tu exhortación, Señor. No nos dejes sin tu amonestación, Padre. Háblanos, Señor. Te damos una respuesta, Padre, del fondo de nuestro corazón, dándote gracias por tener cuidado de nosotros en todo tiempo, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Fiel es tu palabra, Señor. Fiel y verdadera. Gracias, Jesús. Te amamos. Amén. Aleluya.